Este podcast tiene fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast, su anfitrión o sus invitados. La participación de invitados no implica respaldo o acuerdo con los puntos de vista compartidos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, un espacio de conversación donde el pensamiento crítico se encuentra con el respeto y donde las diferencias no dividen, construyen. Aquí reunimos voces del mundo académico, empresarial y territorial para hablar de sostenibilidad, comunidades y desarrollo, desde la experiencia y la reflexión informada, porque creemos que el diálogo honesto también puede ser diplomático. Esto es La Minga de las Ovejas Negras. Soy Sol Tejada y comenzamos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras. Hoy conversamos con la doctora Blanca María Palma Tolosa. Ella es educadora de párvulos y doctora en educación, con más de 20 años de trayectoria en aula, dirección y docencia universitaria. Es investigadora activa con publicaciones en revistas indexadas, Latindex y Scopus. Su trabajo se centra en evaluación formativa y filosofía Montessori en educación parvularia. Y como si fuera poco, recientemente recibió una invitación de Generis Publishing para desarrollar un libro basado en su investigación sobre la evaluación formativa en jardines infantiles de Pedro Aguirre Cerda. Bienvenida, Blanca. ¿Y cómo estás? Muy bien y encantada de poder acompañarte en esta discusión. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, hoy ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de educación? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos interpela directamente como sociedad y es un tema bien complejo en realidad, y es la educación y los pueblos originarios en Chile. Es un tema que tiene datos duros, por un lado, pero también por el otro lado, territorialmente, yo siento que Chile tiene una deuda con los pueblos originarios en términos educativos, ¿no es cierto? Justamente, Chile hoy día reconoce a 10 pueblos indígenas. Según el censo 2024, más de 2 millones de personas en nuestro país se identifican como parte de alguno de ellos. Y sin embargo, cuando miramos los datos educativos, la brecha es innegable. En promedio, las personas indígenas tienen 0,8 años menos de escolaridad que las personas no indígenas. Pero eso igual es un dato sumamente preocupante. En este episodio, bueno, lo que vamos a recorrer un poco con Blanca, a partir de su expertise, son los números de los últimos 7 años que obviamente salen del censo y de otra bibliografía y otros documentos para hablar del programa de educación intercultural bilingüe. Y un tema que a mí igual me parece que es muy importante hablar es el tema de las becas disponibles y en realidad preguntarse como con honestidad, ¿no es cierto? Si el Estado chileno realmente está garantizando el derecho a la educación con pertinencia cultural. Y esto yo lo pregunto porque evidentemente, claro, hay un montón de gente indígena, de un montón de personas que se reconocen como indígenas y que son indígenas urbanos. Pero también tenemos a un montón de indígenas que viven dentro de sus pueblos, digamos, en su territorio, que son lugares alejados. Entonces, realmente uno debería preguntarse si este programa y las becas y lo que está haciendo el Estado es suficiente. Ahí es súper importante, Sol, empezar con los datos, ¿no es cierto? El censo 2024 reveló que solo el 11,5% de la población chilena se considera parte de un pueblo originario. Eso son más de 2,1 millones de personas. El pueblo más numeroso en Chile es el mapuche, con el 8,8%, seguido por el pueblo aymara, con el 1%, y finalmente el diaguita, con solo el 0,8%. Y esto tiene una dimensión territorial importante. En la región de Arica y Parinacota, el 36,2% de la población se identifica con algún pueblo originario. En la Araucanía, el 34,5%. Y en Aysén, solo el 29,2%. No estamos hablando de una minoría marginal, estamos hablando de sociedades completas con culturas, lenguas y conocimientos propios. Y ahí te agrego un dato más. El 2017
el 12,8% de la población se identificaba como indígena. En el 2024 bajó al 11,5%. Esto no significa que hay menos personas indígenas, sino que pueden estar influyendo factores como la migración, los cambios en la autoidentificación o la dificultad de censar comunidades rurales remotas. Y esto a mí igual me llama la atención porque cuando yo me acuerdo que cuando salió la ley indígena en el primer censo, la población indígena era súper baja y después como que se pegó así un salto enorme y ahora vuelve a bajar. Entonces eso igual tiene que ser un indicador importante de que algo está cambiando y de que hay como algo que yo creo que los indígenas pensaron, las comunidades pensaron que les iba a resultar, que iba a ser beneficioso, que iba a ser bueno, y que finalmente con el caminar en el tiempo se dieron cuenta de que efectivamente esto no era tan beneficioso ni tan bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la educación? Porque entiendo que el promedio de escolaridad nacional llega a 12,1 años, en 12,1 más o menos, ¿no? En el 2024. Pero en la población indígena este promedio baja a 11 años, entre 11 y 12. Entonces, eso es como un año completo de diferencia. Entonces, esto tiene un montón de consecuencias en términos de acceso al trabajo, de acceso a educación superior y claro, bueno, igual también al ejercicio de los derechos, pero lo que a mí me surge en esta conversa es que, claro, como decíamos antes, hay harta población que puede acceder, por ejemplo, a la educación superior o porque está cerca de la universidad o del instituto técnico, etcétera, ¿no es cierto? Pero si están aislados, no sé, una persona que está en Pica, que está en el medio de la cordillera en una majada, esa persona no va a poder estudiar. No, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esa bajada para ir a la universidad? Me hiciste preguntas bastante complejas, por no decirlo de otra manera, Sol. Pero mira, el sistema chileno educativo ha tenido una relación bastante compleja con los pueblos originarios durante décadas. La escuela fue el espacio donde se forzó el proceso de la castellanización, donde hablar el mapuzungún o aymara era absolutamente sancionado. Y esa herida histórica no se borra de un día para otro. La educación pública es hoy el principal espacio donde estudian los niños y niñas indígenas. Más del 60% de los estudiantes indígenas están en establecimientos municipales o de zonas rurales. Y sabemos que esos establecimientos tienen, en promedio, menos recursos, menos docentes especializados y peores resultados en pruebas estandarizadas. Ahora, por otra parte, los establecimientos con alta matrícula indígena obtienen en promedio entre 15 y 20 puntos menos que la media nacional en comprensión lectora. Esta brecha se mantiene desde el 2018 hasta los últimos datos disponibles del 2023. Y Blanca, ¿y eso, o sea, hay alguna respuesta para eso? Porque igual 15, 20 puntos es un montón. Entonces, ¿hay algo que esté influyendo, digamos, para que ese promedio baje? ¿O es como un dato así, no sé cómo explicarlo, pero ahí vos contanos. Mira, a ver, lo primero que hay que visualizar es que hay un problema estructural que va más allá de la escuela, ¿sí? Y el dato es que el 60% de los estudiantes indígenas estudia en zonas rurales, por lo tanto la accesibilidad y el transporte se ven limitados producto de la zona en la que están insertos. Ah, perdón, pero entonces quizás puede ser también que, claro, igual falten más, por ejemplo. Vayan menos a la escuela. Que si llueve mucho no van, que si, no sé, que si viene, por ejemplo, no sé, vino el aluvión, claro, ahí están 20 días con el camino cortado. Y además también la realidad rural, o sea, tienes una escuela para un radio bastante amplio y con cursos que son integrados, es decir, tienes un docente los multinivel, ¿no? Exactamente, que tiene niños, por ejemplo, de cuarto a octavo básico. Por lo tanto, no logras cubrir todas las necesidades
y de una u otra manera cumplir con el impacto del proyecto educativo, porque estás atendiendo distintas realidades de desarrollo cognitivo, de necesidades psicológicas y psicoemocionales, que un solo docente no puede brindar para una amplitud de necesidades como las que tienes ahí. Claro, porque además ahí, no sé, estoy pensando como en Arica, en estas regiones como más, en donde los estudiantes están más aislados. Igual también hay algunos que comen ahí, se educan ahí, pasan como mucho tiempo ahí. No es como el chico que va al colegio que se levanta a la mañana, hace 5 cuadras, está en el colegio y vuelve a su casa. Ahí es como la escuela termina siendo su mundo, entonces yo siento que podría, no sé si está bien dicho el término, pero podría haber como más distracciones, por decirlo de alguna manera, más como es más complejo, a eso me O sea, es refiero. más complejo partiendo de, insisto, el tema estructural, la baja conectividad incluso de Internet para que ellos puedan acceder, ¿no es cierto?, a información de Claro. manera inmediata. ¿Sí? Porque además están alejados, por lo tanto esperar que lleguen los recursos directamente ya es complejo, pero además tener baja conectividad de Internet, no tener transporte escolar, chicos que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a las 8 a la escuela. Claro. El tema alimentario efectivamente se ve afectado también y todos esos efectos secundarios o externos van afectando directamente el desarrollo formativo o la trayectoria formativa de los estudiantes, sin contar con el desgaste psicológico y físico que tiene el docente al tener que acompañar, Claro. digamos, a niños que están tratando distintos contenidos al mismo tiempo. Y esto de una u otra manera se agravó con la pandemia. Claro. Entre el 2020 y el 2022 se profundizaron estas sin conectividad. La educación a distancia era simplemente inasequible. O sea, la posibilidad, como lo vimos en algún momento en las noticias, era ver que docentes en sus propios autos o se conseguían un medio de ¿verdad? transporte, iban pasando por las casas de los estudiantes para poder hacer las clases o entregarles las guías de trabajo. ¿Te fijas? Entonces se habla de un nivel de vocación también, sobre todo en sectores rurales, que depende directamente del docente, de la motivación y la energía que tenga para poder hacer ese trabajo y ese ejercicio que lo vimos de manera explícita, por ejemplo, en la pandemia. Como que uno se olvida del COVID. Sí, ahora que están diciendo eso, sí, entre el COVID y claro, y está, porque claro, por ejemplo, bueno, yo tengo hijos, entonces todo era a través del internet, pero claro, hay un montón de poblaciones que no tienen internet. Entonces, claro, pero ahora, como digamos, en todo ese espectro de dificultades y todo, ¿no? Entonces, ¿es posible hablar como de igualdad de oportunidades? Porque siempre se habla de que como que hay una igualdad, de que el Estado, digamos, hace un esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una igualdad de oportunidades educativas cuando, por ejemplo, un chico tiene que caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela, o tiene mala señal, o no tiene transporte. O sea, ¿realmente podemos hablar de igualdad de oportunidades? Sin duda no, yo creo que estamos romantizando el concepto de igualdad y de una u otra manera te dejo un dato ahí. Hoy día efectivamente hay 2 decretos, en este caso el decreto 83 que habla del diseño universal del aprendizaje, el famoso DUA, y tenemos también el decreto 67, perdón, que hace mención, ¿no es cierto?, al proceso de evaluación que tiene que ser justa, equitativa, ¿no es cierto?, que tiene que tener objetivos coherentes y que sean comprendidos por los estudiantes, pero que además aseguren la ruta formativa del estudiante. Y por eso hoy día nuestros niños y niñas no repiten. Claro, eso, lo que pasa es que eso igual y eso es un tema. Es muy complicado. Porque efectivamente desde ahí no puedes hablar de igualdad. No, porque además, tienes en un cuarto básico niños que leen muy bien, que tienen un proceso de comprensión lectora fantástico, versus niños que probablemente están en estos sectores rurales con todo el problema estructural del cual hicimos mención y que no ha tenido acceso a la oportunidad de poder llegar a ese nivel de competencia o de conocimiento. Claro, y además que en estos lugares rurales también muchas veces lo que pasa es que los niños, no sé, llegan del colegio y se tienen que poner a trabajar con su papá en la agricultura o no sé, o son pastores, entonces no es que llegan a su casa, están súper tranquilos, se ponen a leer, se ponen a estudiar, no, es como llego a mi casa a trabajar.
Justamente. Y hay un dato ahí también que hasta el momento Chile no ha logrado resolver. No sé en el caso de otros países, me declaro ahí incompetente en el área, pero la mayor tasa de deserción en Chile se da en cuarto básico. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Sí, Cuarto básico. cuarto básico es donde se ha dado la mayor tasa de deserción y es justamente donde se aplica además el primer CIMSE. Y efectivamente ocurre en sectores que están más bien deprivados o que tienen alto nivel de factor de riesgo. Y es porque efectivamente son niños que tienen que empezar a cuidar a sus hermanos menores o, como dices tú muy bien, ingresar directamente al campo laboral, trabajar con Claro, sus padres en porque la feria. es como la edad de dar el salto a ya sos capaz de ser medianamente independiente. Ah, Entonces, mira. se generaron programas en algún minuto como para que los niños, una vez que salieran del colegio, horario me refiero, Mm. pudieran integrarse a ciertos programas comunales para lograr retenerlos dentro del sistema. E incluso hubo universidades Mm. que generaron programas de apadrinamiento también, como para acompañar a los estudiantes que estaban prontos a entrar a cuarto básico y lograr mantenerlos y retenerlos dentro del sistema por calificaciones, explicarles la importancia a las familias de que era necesario que él estuviera Sí. dentro de este núcleo Ah, escolar, mira. pero hasta la fecha no hemos logrado tener los resultados esperados al respecto. Sigue habiendo una tasa de deserción importante justamente ahí, en una edad que Sí. es súper sensible además. Pero se está trabajando, digamos. O Hay sea, se han esperanza. implementado un montón de programas, pero que tienen que ver con personas que han mostrado interés y vocación por realizarlo. No es Mm. una decisión de Estado. Es Pero una... entonces, como que no es un programa estatal. No. Es como la Universidad X dice, voy a Generar un programa de generar un voluntariado programa. para tratar de dar respuesta o Claro. solución a este problema en lo particular. Ahora, una pregunta, estudio que vos decís, ¿no? Que que estos chicos que van hasta a cuarto básico, después son los, digamos, donde hay más deserción. ¿De dónde sale esa cifra? Mira, correcto. Hace cerca de 15, 16 años atrás, la Universidad Católica Sí. de acá de Santiago es la que levantó este programa de voluntariado o de apadrinamiento de los niños. Entonces, por ejemplo, estudiantes de ingeniería o de pedagogía y entre Claro. otras carreras, ¿no es cierto?, tenían la labor de apadrinar a un niño en lo particular que estuviera en esta edad, llamémosla de riesgo, ¿no es cierto?, de Sí. deserción, y se comprometían a acompañarlos en las labores de tareas, de estudio, les hacían un acompañamiento formativo bastante acucioso, precisamente para evitar que esta deserción ocurriera. Claro. Y algunos programas comunales, ¿no es cierto?, que nacían de las OPD, ¿no es cierto?, de la Oficina de Protección de Perfecto. Derechos o de los PI, programas de intervención breve, qué sé yo, buscaban, ¿no es cierto?, generar, por ejemplo, alianzas con jardines infantiles, cosa de que los niños salieran del colegio y por la tarde se fueran al jardín infantil o a una biblioteca comunal. Claro. O a una oficina del OPD para poder retenerlos, ayudarlos a estudiar, a hacer las tareas, ¿no es cierto? Y hacer un trabajo también con la familia para que comprendiera que, si bien es cierto, era un capital humano necesario para aumentar o mejorar la economía familiar, era aún más necesario tenerlo dentro del sistema escolar. Claro. ¿Te fijas? Pero hasta la fecha no hay ningún estudio concluyente que haya dicho logramos, ¿no es cierto?, reducir esta brecha o este programa fue mejor que este otro en términos de poder captar y mantener, ¿no es cierto?, dentro del proceso formal de educación, ¿no es cierto?, a niños y niñas, sobre todo de sectores vulnerables, llámese rurales o directamente, ¿no es cierto?, de las regiones, sectores más con mayores factores de riesgo. Y si ahí vamos ya a la universidad, por ejemplo... Estoy en shock. Mira, es que no tenía, de verdad, no tenía ni idea te di un de nuevo esto. dato. Me diste un nuevo dato, no tenía ni idea, porque uno, claro, igual piensa, bueno, yo tengo una hija que está en quinto, entonces como que, y uno, bueno, los cuida así como casi esta cosita de bolita de cristal. Y claro, pensar que un nene tiene que trabajar a esa edad, que es en la edad, digamos, en donde empiezan a trabajar, en donde empiezan a hacerse cargo, igual es, no, como que no me lo imagino. Así, no me imagino a mi hija haciéndose cargo de su hermanito o de sus hermanitos menores. O sea, te pongo un ¿Cachai? ejemplo similar a este. Como tú muy bien mencionaste en la introducción, efectivamente me he especializado o me he introducido más en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la filosofía Montessori. Cuando llega a Chile, la filosofía Montessori está pensada para los sectores más altos.
Claro, Es sí. decir, llegar a porque los es jardines caro, Montessori, a además. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando María Montessori lo pensó efectivamente para los niños y niñas más vulnerables. Mm, Y no bajo la mirada de una metodología innovadora o metodología no convencional como hoy día las conocemos, ¿no? Entre Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ¿no es mm, cierto? Que son metodologías no convencionales dentro de lo que nosotros manejamos en educación parvularia, sino que más bien todo lo que ella trabajó con los niños, una vez que la metodología o la filosofía se empieza a ser conocida, ¿no es cierto?, en los años de María Montessori, era efectivamente para instalar habilidades de sobrevivencia e independencia en los niños y niñas, porque muchos de los niños que ella empezó a captar en la casa del Bambini sí. eran niños huérfanos posguerra y que Ah, estaban además a cargo de de sus sus hermanos más hermanos, pequeños. claro. Por lo tanto, cuando hablamos de presentación, de lustrarse los zapatos, preparar alimentos básicos, lavar fruta y verdura, Claro, es como para limpiar la las hojas de vida, las plantas, justamente. claro, Educación para la vida, para que es la lo que vida. dice precisamente María Montessori. Ah, Entonces, una vez que, en este caso fue Hogar de Cristo, hace más de 10 años aproximadamente, logra bajar mm, a la realidad, ya donde realmente María Montessori lo pensó, a los jardines infantiles y salas cunas de Hogar de Cristo. Baja la mm, metodología Montessori precisamente con ese fin, no solamente que ellos tuvieran una educación de calidad, con claro. material de calidad y con personal altamente calificado y cualificado para bajar la metodología, porque Mm, se les capacitó a todos los equipos, se trabajó en ese minuto con el Centro de Estudios Montessori que está acá en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, o sea, se hizo un trabajo y una inversión importante para capacitar a su equipo y comprar y adquirir todo el material que correspondía a claro. la mirada Montessori para que los niños de Ah, Arica, como sí, dices tú, de Calama, de Tocopilla, Punta Arenas, sí. Paipote, Tierra Amarilla, educación de Eso. calidad. Ah, mira. Y bajarlo a lo que siempre pensó María Montessori, trabajarlo con niños y Claro, niñas que les permitiera instalar habilidades para la vida para la y para vida. sobrevivir. O sea, que supieran atarse los zapatos si no están mamá y papá, que supieran prepararse Claro, un huevo cocido o un huevo frito si no estaba papá y mamá, que claro. supieran vestirse, que supieran asearse como corresponde. Si mamá y papá no podían Mm, peinarlos o lavarle la cara o los dientes, ellos claro, ya sabían hacerlo. Mantener su lugar o su espacio, su habitación o su casa en orden, porque ellos aprenden a barrer, trapear, claro. limpiar hojas de las plantas, limpiar ventanales. Sí. Y tú dices, pero eso es trabajo infantil. No, claro, eso ¿Qué pensaríamos en la depende. actualidad hoy día? Sería visto No, como, por claro. favor, estábamos trabajando. Eso no es trabajo infantil. Sí. Esas son habilidades para la Para vida. la vida. No, y además que el contexto, o sea, es un contexto absolutamente distinto, diferente. Como está Entonces, pensado cuando uno lo ve en el sector alto, que es como la posibilidad y el privilegio que tiene ese niño y esa claro, familia de acceder a una metodología innovadora o no convencional, ¿no? ah, Que es distinto, en realidad no está pensado para eso, está pensado para otra cosa. justamente. Mira, Y si lo otra tenemos, sorpresa. otra sorpresa. Y si lo tenemos que llevar ya a los adolescentes, o más bien ya, ¿no es cierto?, a nuestro grupo etario más adulto, Mm, ¿no es cierto? Aquí nos dice la CACEN 2022 que solo el 28% de los jóvenes indígenas accede a educación superior, frente al mm, 45% de jóvenes no indígenas. Es una brecha de 17 puntos porcentuales que refleja décadas de desigualdad acumulada y que se mm, resume y empieza, claro. lamentablemente, en la primera infancia. Ay, voy a llorar. Bueno, pero digamos, igual hay cosas que son, yo siento que eh, el Estado, claro, no se puede hacer cargo de todo, pero dentro de las posibilidades, digamos que, o del intento de mejorar esto, también en el 96 el Estado crea el programa de educación intercultural bilingüe, que yo entiendo que esto tiene que ver con la incorporación bueno, de la lengua, tener una mirada más desde la cultura de cada uno de los pueblos, digamos, también incorporar la cosmovisión en los procesos educativos. Entonces, y esto ha sido bueno, ha sido malo, ha resultado o más o menos, o es como plata perdida.
te lo voy a devolver como pregunta para que vayamos viendo ahí. ¿Cuál es el panorama del 2023? Te tengo la respuesta. En Chile hay 3.123 establecimientos con matrícula indígena. De esos, ojo, solo 1.446, es decir, menos de la mitad, implementaban efectivamente la asignatura de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay 1.677 establecimientos que deberían hacerlo, Pero no pero a lo la hacen. fecha no lo hacen. ¿Y vos pensás que no lo hacen por un tema de plata, de dinero, de falta de presupuesto, o es porque en realidad no hay interés? O ¿cuál sería según vos, ¿no? Que vos sos la experta. Antes de darte un dato docente, yo creo que tiene que ver con una reflexión importante. Hoy día estamos con una tasa de migración no menor, partiendo, ¿no es cierto?, con población haitiana, que llegó Sí. fuertemente al país, ¿no es cierto?, hace ya cerca de 9, 10 años aproximadamente, hubo un boom, digamos, de migración haitiana, ¿no es cierto?, al país, y que eso de una u otra manera descentralizó la atención, no solamente en los grupos o los pueblos originarios chilenos, sino que también en los niños, niñas y estudiantes chilenos. Claro, esta cosa como de, a mí me pasa mucho cuando voy a terreno, que las mamás me dicen, no, es que ¿sabe qué? No hay matrícula en el jardín, Es un porque hecho. están los chilenos, los venezolanos, no sé. Entonces, y es como, y es algo reiterativo. Sí. Ahora, la pregunta es, no debería aumentarse la matrícula o cómo se solucionan ese tipo de cosas? A ver, hoy día contamos con 2 instituciones gubernamentales, por decirlo de alguna manera, que se ocupan de educación inicial a nivel público. Junji, que está administrada directamente por el Minedu, por el Ministerio de Educación, e Integra, que es una organización, ¿no es cierto?, privada, sin fines de lucro, que pertenece a las fundaciones de la primera dama, es decir, de la esposa del presidente. Ya. Ya así como en este caso Chilenter, que tiene que ver con la restitución de computadores en mal estado y que los habilitan a través del concurso de proyectos para jardines infantiles, para bibliotecas comunales, para juntas vecinales, etcétera, etcétera. Y en ese minuto la bajada, ¿no es cierto?, que se hace tanto para Junge e Integra, es que se vuelven como perfil prioritario las familias haitianas. Porque tú, bueno, yo fui directora muchos años en Jardín BTF Junji, también trabajé para Fundación Integra en su momento, y efectivamente cuando tú llenas la ficha de ingreso o de postulación de la familia, te salen los grupos prioritarios. Entonces, por ejemplo, en Junji, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que hacen, es un hecho, no estoy haciendo, digamos, ningún un juicio de valor en lo claro, absoluto. No sé, madre soltera, hijo de madre adolescente. Claro, tener como población de riesgo, ¿no es cierto? Justamente. Sería niño de familia de pueblos originarios, pero hasta segunda línea consanguínea. Ya. No más allá. Segunda línea consanguínea, es decir, nieto. Nieto. Y después, adiós. Pasa al filtro regular. Normal, claro. Y así, por ejemplo, con familias, no sé, que tengan alguna persona minusválida o alguna familia con enfermedad terminal, por lo tanto ahí esos eran como los núcleos a los cuales uno tenía que poner atención, y tu supervisor en ese tiempo te decía, mira, tienes que tener dentro de tu capacidad de matrícula 25% de madres solteras, 30% de madres adolescentes, 1% de familia que provenga de pueblo originario, 25% de este, 40% de este otro. Cuando yo tenga que visitar, yo necesito que esté cumpliendo, entre comillas, con esa meta. Claro. Y cuando llega el boom de familias haitianas al país, esa lista se corrió. Claro. Y la prioridad era dar cabida efectivamente a niños y niñas que venían de familias migrantes. Particularmente en ese minuto o en esos años haitianas. Después se suman, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, etc. Por lo tanto, no había cabida o espacio para los niños chilenos, y la pregunta que nos hacíamos nosotros en ese minuto, las educadoras de pueblo, ¿dónde están nuestros niños? Porque tú entrabas a una sala de 32 y habían 30 niños haitianos. Claro. Bien. Uno ecuatoriano y un chileno. Claro. Y ahí se genera la brecha, porque efectivamente nuestras educadoras de párvulo, o más bien el sistema educativo chileno, no estaba preparado, particularmente por temas de lengua.
Nosotros Claro. no hablamos creol. Creol, no, claro. Si bien es cierto, hay municipalidades como el caso de Pedro Aguirre Cerda, cuenta con una oficina, ¿no es cierto?, en donde, de migración, en donde hay una persona, ¿no es cierto?, que es haitiana, que habla español y que hace la conexión, ¿no es cierto?, entre estas familias con el territorio, no es suficiente, Claro. porque nosotras, uno, no hablamos mapuzungún, No. partiendo por ahí, que eso ya es un error garrafal. Y de repente tuvimos que tener, ¿no es cierto?, la tensión y la presión de cómo nos comunicamos con familias que no entienden el español y que nosotras además no hablamos creol. Y que Ahora, además no entendemos su forma de vida. sí, pero una pregunta, porque ahí hay una no me acuerdo cómo se llaman, facilitadoras interculturales, creo que se Claro, llaman, pero ¿no? no están en todas las comunas. Claro. En donde mayor concentración de población migrante Sí. tiene, sí, pero no es en todas. Porque, por ejemplo, yo conozco a varias de estas facilitadoras culturales y, por ejemplo, son diaguitas. Claro, y el cacán, que la lengua diaguita no existe más, entonces en realidad lo que hacen es como más un tema de explicarle a los niños, no sé, los temas de la ceremonia, los temas de cosmovisión, etcétera. Pero no hay como obviamente el cacán está extinto, no hay como algunos diccionarios dando vuelta que son como palabras sueltas, pero sí. digamos, nadie lo habla en este minuto. Entonces, claro, igual es como raro no sé cómo decirte, la figura, por decirlo de alguna manera, de que tenés una persona que es facilitadora intercultural. Que debería articular el proceso. Claro, tal cual. Pero es una. ¿Para Sí, cuántos? ¿Para cuántos? O sea, en algún momento nosotros, estoy hablando yo cuando era educadora de sala, no voy a mencionar el tiempo para El que no saquen año. los cálculos, por supuesto, porque soy una persona muy joven. Una minera del norte sacó un diccionario Kunza, que era la mezcla entre Sí. quechua y aymara. Sí. Y efectivamente uno bajaba, ¿no es cierto?, algunas de esas palabras a los niños y niñas. Pero esto estoy hablando, es su iniciativa propia, o sea, Sí. no era, digamos, un requerimiento, ni estaba dentro del PI, era una motivación personal. Claro, era una motivación de la empresa, como una... Claro, pero también como de un quien espacio pudiera de- acceder a eso, de hacer uso de eso con los niños y niñas para que ellos pudieran adquirir un lenguaje básico de ese minuto, esta mezcla, ¿no es cierto?, el famoso Kunza. Hasta el día de hoy recuerdo el pinto, ¿no es cierto?, que son las mariposas. Pero yo llegué hasta ahí, Ay, yo digamos. tengo el diccionario, tengo uno. El Después te mío lo muestro. el mío lo presté. Y nunca te lo devolvieron. No, pero yo te lo voy a pedir a ti cosita. y no te lo voy a devolver tampoco nunca más. Entonces, claro, o sea, de Voy a hacer un repente- llamado a la audiencia, por favor. Todos los que tienen libros ajenos, devuélvanlos. Y sobre todo el diccionario de Kunza, Porque es muy que en algún triste. momento presté. Sí. Entonces, claro, o sea, yo, por ejemplo, hice curso de Mapuzungún, Sí. pero no porque tuviera la exigencia en términos laborales, sino porque fue una necesidad personal. Claro, Yo decía, ¿cómo claro. siendo chilena y atendiendo niños, niñas y familias que son de origen mapuche, no puedo al menos saludarlos Claro, algo. o al menos manejar algún concepto de los que ellos tienen para poder acercarme a lo que me corresponde por cultura? Sí. Y Claro, me pero vi, eso al final es como una inquietud tuya. pero no nos vimos es después de la presión de cómo hacemos para comunicarnos con las familias haitianas, ¿te fijas? No, eso Y la es... prioridad cambió. Claro. El objetivo de atención cambió radicalmente y fue aprender, y hasta el día de hoy me pasa con educadoras de párvulo, por ejemplo, que no tienen información real del contexto del tipo o el perfil más bien de familias haitianas que llegan a nuestro país. Claro. No lo entienden. Entonces, pero a ver, yo creo igual que, no sé, capaz me estoy equivocando porque no conozco ni el dato ni nada, pero yo creo que igual las familias haitianas son más urbanas, ¿no es cierto?
las que llegan a O nuestro sea, país, en la gran urbe, digamos, me refiero a Santiago. sí, han ocupado, digamos, esos ¿no? sectores, pero ellos vienen de la periferia. No, claro, sí, Vienen de la periferia, ¿no es cierto? Tienen un bajo nivel de escolaridad en su mayoría. sí. No todos hoy día están en condición legal dentro del país, por lo tanto, no todos pueden acceder a los derechos básicos fundamentales, salud, educación, etcétera. Ellos vienen de una precariedad importante y además utilizan a Chile como puerta de entrada para los Estados Unidos. Ese es su Claro, objetivo, sí. tener la visa waiver y poder pasar como un ciudadano chileno a la siguiente etapa. Claro. ¿Te fijas? Aquí es solamente una estadía corta. El tema es que, claro, eso nos afecta porque mientras estamos ahí, vamos dejando de lado a nuestros pueblos originarios. Claro. No estoy diciendo que hay que discriminar a estos y No, dejar a los no. otros, pero la atención Pero y el sí foco es- migratorio ha hecho que efectivamente ese concepto de equidad e igualdad en el proceso educativo vaya en desmedro de quienes realmente deberían acceder a esos derechos Claro, que son fundamentales. claro. Ahora, entonces, bueno, de acuerdo, hay ciertos datos, por ejemplo, que, no sé, hay los educadores tradicionales, ¿no? Están dictando asignaturas en lengua indígena, ¿no es cierto? Sí. Desde el 2023. A la fecha, correcto. Claro. Entonces, se supone que dentro de las estadísticas que se manejan y todo, hay un educador por cada 2,5 establecimientos. No sirve. Entonces, claro, eso te iba a decir. Cuando la cobertura sigue siendo menor al 50% de lo que se necesita, entonces es un problema de recursos, de voluntad política, o es este gran tema migratorio, porque, a ver, igual si uno lo piensa, estoy pensando en voz alta, pero si uno lo piensa, esto no es reciente. Vos estás diciendo, el tema de la migración empezó hace 10, 15 años. Entonces, ya, pero en 10, 15 años igual tenés que tener algún avance en eso, ¿no? En buen chileno, peguémonos la cachada de que esto no está funcionando, que no va por acá y hay que cambiarlo o hay que hacer algo diferente, digamos. O sea, yo creo que ahí la pregunta sería efectivamente cuántos o habría que partir desde el proceso de formación inicial del docente, ¿no? ¿Cuántas universidades hoy día, aparte de impartir inglés 1, 2 y 3, imparten Mapuzungún 1, 2 y 3? Sí. Ninguna, no, ninguna. Por lo menos la que yo he trabajado, todavía hablan se habla Mapuzungún y yo les digo, se dice Mapuzungún. Claro. Y sufro. ¿Te fijas? Porque no es tema. Claro. Sí. Ahora, yo igual siento que ha habido un cambio, porque siento que no sé, desde el 2000, yo llegué en el 2005 a Chile, pero que ha ido cambiando, que los indígenas igual han ido como ganando territorio y tienen voces que se escuchan mucho más. Ahora, por ejemplo, en ese sentido, digamos, en el tema estudiantil, hay ciertas cosas que el Estado chileno tiene, como por ejemplo el tema de las becas indígenas, ¿no es cierto? ¿Eso ha hecho alguna diferencia o no? O en realidad, porque a mí lo que me pasa mucho es que charlo con algunos comuneros, de algunas personas que me dicen, mire, lo que pasa es que nosotros somos, no sé, collas, diaguitas, lo que sea. Nosotros no hacemos, digamos, como indígenas ninguna ceremonia, ninguna nada, pero sí nosotros nos inscribimos porque por la beca, digamos, la beca indígena. Entonces, claro, igual yo, viste, ahí es como, me agarra como la disyuntiva de, pero sos o no sos, ¿qué onda? Pero al final, si uno dice, bueno, si le va a servir y va a salir adelante y va a tener su carrera y todo, está bien, dale nomás, ¿cachai? Pero ¿es un elemento que ha contribuido o no esta beca? Ahora, yo creo que los montos efectivamente, de una u otra manera,
más que armonizar como la organización familiar o la toma de decisiones respecto de la continuidad formativa, finalmente termina pesando más que contribuyendo. Y además también habría que relevar quizás en un próximo programa también cómo es la trayectoria formativa, o sea, hablemos de titulación oportuna. ¿Cuántos de los estudiantes pertenecientes de pueblos originarios ingresaron a una carrera X Y terminaron. y cuántos egresaron de esa carrera X en tiempo y forma? ¿Sí? Claro. O sea, si tuviéramos que hacer un barrido con las universidades chilenas, lo importante sería saber, ok, en estas carreras en donde tenemos más estudiantes, ¿no es cierto?, que provienen de pueblos originarios, fantástico. ¿Cuántos de ellos realmente egresaron o desertaron a mitad de camino? Porque eso también te da un dato. ¿Pero eso no hay ningún estudio de eso? ¿O? Lo podemos levantar. Porque en Fino debe estar sobre todo lo que tiene que ver con CACEN. Ahora ahí hacer el estudio universidad por universidad yo creo que tampoco podría ser tan complejo porque son datos que son, digamos, duros, transparentes y que están. Y que son para cada universidad también en toma de decisión cuando se habla de inclusión, de equidad. Ahora, cuando entendemos la inclusión dentro de las universidades es netamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con la condición de espectro autista. Claro. O aspectos de minusvalía física, o sea, que tiene dificultad para acceder a ascensor, las rampas, sí. Y digamos, ya está mi igualdad y mi equidad, digamos, en términos de acceso, digamos, a la educación superior. Sí. Pero yo creo que de una u otra manera, en el 2023, el Ministerio de Educación reconoció que efectivamente había desafíos para el 2024 y que era importante ampliar la cobertura. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado se dio cuenta de que está en deuda. La pregunta es, ¿cuándo vamos a saldar esa deuda? ¿Cuándo esto de verdad va a empezar a ver frutos? Yo creo que estamos en eso. Recién, o sea, imagínate, el 2023 recién dijeron, ok, hay que ampliar cobertura. Algo pasó. Año siguiente dicen, no, efectivamente estamos en deuda. Pero la pregunta final es, bueno, ¿cuándo la saldamos? ¿Cuándo empezamos a reducir esa brecha y efectivamente poder ver que tenemos un grupo importante de estudiantes o personas o capital humano de grupos originarios que están siendo un real aporte a nuestra comunidad y que nos están transfiriendo, como dices tú, esa cultura, esa cosmovisión, ese hábito de crianza que necesitan ser parte también de nuestro diario vivir. Sí, totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos, yo creo que la mayor pregunta. Y por ejemplo, cuando uno dice, el estudiante indígena enfrenta barreras de acceso a la educación, ¿no es cierto? Hablamos por un lado del territorio, por el otro lado de la lengua, la conectividad y también la representación, ¿no es cierto? A mí lo que me pasa es que es como, yo siento que por un lado o por el otro hay desventaja, ¿cachai? Es como, sí, como, tengo la conectividad, pucha, pero no tengo el territorio ni la lengua. Tengo la lengua, pero no tengo la representación ni la conectividad. Es como que siempre están ahí. Me falta una patita en la mesa. Exacto, eso estaba pensando. Son como las 4 patas y siempre falta una. Entonces, igual hay que darle una vuelta importante a eso, porque además también uno tiene que pensar que todos estos futuros profesionales, estudiantes, etcétera, indígenas, en general vienen de familias que son bastante vulnerables. Entonces, hacen una diferencia sumamente importante en su núcleo familiar. ¿Cachai? Es como que se pegan un salto así del 100%. Y son los primeros en ingresar, además, a niveles de educación superior. Tal cual. Ya sea técnico profesional o directamente de educación superior. Sí. Entonces, ahí hay que hacer una, no sé, porque me quedé pensando. hay que pensar muy bien cómo es que uno los integra, porque también yo siento que hay como el salto que se pegan es tan cuantitativo, bueno, cualitativo también, Sin pero duda. digamos, el salto que se pegan es tal que, digamos, hay un impacto real, no solo en la familia, sino también en las comunidades. Claro. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa
no, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando voy a alguna comunidad y no, ¿sabe qué pasa? Es que lo que pasa es que mi hijo se recibió de abogado, entonces ahora él es el que lleva como la parte legal, por decirlo de alguna manera, de la comunidad. Él es el que habla. O cuando vos vas a, desde una empresa, te dicen, no, mire, ¿sabe qué? Es que yo lo voy a revisar con la gente de la comunidad. Nosotros tenemos un grupo. Esto pasa, ojo, mucho también en las comunidades que están, que son área de influencia del Salar de Atacama. Ujú. Que ellos ya, el Consejo de Pueblos Atacameños, ellos tienen ya como su staff de profesionales y en general son todos indígenas. Es Sí. el ingeniero, el abogado, el geólogo, el bioquímico, el flaco que hace fauna, flora, no sé. Que se Entonces, ocupan de resguardar, exacto. sí, la Entonces, continuidad de su territorio y de su no, y eso cultura. a mí me parece que está buenísimo porque además no hay nadie que sepa mejor qué pasa en el territorio que la gente que nació ahí y que vive ahí. Entonces, una de las quejas, por ejemplo, que tienen mucho las comunidades es que efectivamente te dicen, no, lo que pasa es que ustedes vienen, no sé, hacen una campaña de flora, ponele, o de fauna, qué sé yo. Y claro, se supone que uno tiene que hacer una campaña anual, por lo tanto es otoño, invierno, primavera, verano. Y te dicen, sí, pero ustedes vienen y lo hacen un año o dos, ponele, con suerte. Pero hace 10 años que, no sé, que no llueve, suponete. Entonces, toda la flora que sale cuando llueve, usted no la va a ver. ¿Cachai? Entonces, es como otro conocimiento, es un conocimiento absolutamente distinto al que uno puede levantar cuando uno está, digamos, en el territorio haciendo algún tipo de estudio. Entonces, yo creo que el conocimiento que tienen las comunidades es sumamente valioso y las empresas yo siento que tienen que empezar a escuchar y a reflexionar sobre el poder que tiene, digamos, conocer el territorio, ¿no es cierto? Que también yo creo que si uno escuchara más, se ahorraría un montón de problemas. Y además ellos tienen una ventaja riquísima respecto de nosotros, porque nosotros, como dices tú, vamos una vez al territorio y nos quedamos Claro. con esas fotos. Exacto. Pero ellos salen de su territorio, entre comillas, para venir al nuestro Mm, y tienen la posibilidad de hacer el parangón sí, y diferenciar la riqueza de este otro, las desventajas de este y las desventajas del otro. Y nosotros solo tenemos una foto. claro. Ellos hacen ese salto cuantitativo que dices tú para aproximarse a un territorio que también es de ellos, Sí, porque es de ellos, pero empiezan a equiparar y dicen, a ver, entonces por eso tienes a ese abogado que lucha claro. por su territorio, por sus costumbres, por sus hábitos, sus normas de crianza, Mm, sus formas de vivir, sus formas de cuidar, como dices tú, la flora y mm, la fauna, que nosotros lo vemos simplemente desde el texto de alguna investigación que claro. alguien hizo, digamos, por una pasada de motivación y dijo, pero él es el que lo sabe. Y ellos son los que tienen que hablar. Claro. No deberíamos Tal estar cual. conversando nosotros de esto. Deberían Mm. ellos hoy día estar aquí y enseñarnos a nosotros efectivamente cómo ha sido para ellos insertarse en algo que es de ellos, finalmente. Sí, tal cual. Súper interesante, me encanta, me encantó, me encantó. Bueno, ya no, íbamos a hablar como 20 minutos, no sé, llevamos como una hora hablando. Pero yo creo que, mira, cerrando un poco esta conversa, que fue ultra interesante, eh, yo siento que hablar de educación y de pueblos originarios en Chile no es hablar de un problema sectorial, sino es de una construcción, ¿no? Una sociedad justa, ver cómo insertamos también y cómo les posibilitamos a esta población indígena que ellos puedan tener acceso a una educación con pertinencia cultural y que el Estado también garantice responsablemente ese acceso, ¿no es cierto? Sin duda, o sea, yo creo que los desafíos pendientes que nos quedan son claros.
el programa, ¿no es cierto?, que tiene hoy día de educación, ¿no es cierto?, intercultural y bilingüe, ¿no es cierto?, que tiene en este caso la JUNAEP, cubre menos de la mitad de los establecimientos que lo necesitan. Sabemos que las becas que existen, pero no alcanzan para cubrir el costo real de estudiar, y a pesar de que la brecha de escolaridad se ha reducido, aún persiste. ¿Qué necesitamos? Ampliar la cobertura de manera urgente, mejorar las condiciones laborales de los educadores tradicionales, incrementar los montos de las becas para que sean realmente suficientes y por sobre todo garantizar la conectividad en zonas rurales. Y como te decía yo recién, necesitamos escuchar a las comunidades originarias. Ellas tienen todas las respuestas que hoy día nos hemos planteado nosotras, que a pesar de que son de alto impacto, solo ellos nos pueden dar esa respuesta. Tal cual. Bueno, yo ahora me voy a despedir. Gracias, Blanca, por esta reflexión. Me encantó porque hay hartos datos que yo no tenía ni idea. Uno, como decía mi mamá, todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, si este episodio te hizo pensar y te hizo reflexionar y también te hizo hacerte algunas preguntas, compartilo. La educación de los pueblos originarios no es solo un tema de políticas públicas, es un tema de todos y de todas. Soy Sol Tejada y esta es La Minga de las Ovejas Negras. Gracias por escucharnos.